Entre los años 1299 y 1923 se desarrolló entre Europa, Asia y África un imperio llamado el Imperio Otomano. Su idioma era el turco y su religión era Islam. Era una monarquía absoluta, constitucional y de tipo califato. El Imperio Otomano, que tuvo vigencia desde el 1299, fue uno de los grandes imperios de Occidente. En su época de máximo esplendor, ocupó extensos territorios de Europa, África y Asia. Surgió a finales del siglo XIII, cuando uno de los pequeños estados turcos establecidos en la península de Anatolia, el rey Osman Otman I, conquistó cada uno de los demás estados turcos y comenzó a presionar sobre los territorios ocupados por el Imperio Bizantino. La conquista de este imperio, concretada con la caída de la Constantinopla en el año de 1453, cambió la dinámica entre Europa y Asia y suele considerarse como el fin de la Edad Media y el comienzo de una nueva etapa histórica. En el momento de su máxima extensión entre los siglos XVI y XVII, el Imperio Otomano abarcó territorios de Asia Menor, el norte de África y amplias regiones del este de Europa. Durante 6 siglos controló las rutas terrestres entre Occidente y Oriente y ejerció una influencia hegemónica en el Mediterráneo oriental. El Imperio Otomano inició su decadencia a medida que perdía poder sobre el control en su territorio y algunos de ellos lograron independizarse. Durante el siglo XIX, la pérdida de sus posesiones en los Balcanes lo dejó extremadamente debilitado. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se alió al Imperio Alemán, y la derrota de esta alianza, sumada a la aparición de grupos rebeldes en el interior del imperio, precipitó su desaparición. En el 1923, sobre algunos territorios que había formado parte del imperio, se constituyó la República de Turquía. En su época de mayor esplendor, a finales del siglo XVII, el imperio se extendía por Anatolia, el sur-oeste de Europa, Grecia insular, los Balcanes, parte del norte de Irak, Azerbaiyán, Siria, Palestina, parte de la península arábiga, Egipto y sectores del norte de África y las islas Rodas, Chipre y Creta en el Mediterráneo. Entre las principales características del Imperio Otomano podemos destacar la siguiente. Era un estado multiétnico, la religión oficial era el Islam, pero durante la mayor parte de su historia fue tolerante con otras religiones y costumbres. Fue una gran potencia militar. Contaba con un poderoso ejército y armas modernas. El ejército privado del sultán estaba formado por los yenízaros, hombres reclutados desde su infancia y educados con rigurosidad para ser sus protectores. La economía del imperio se basaba en el comercio. Su ubicación estratégica en la ruta terrestre entre Oriente y Occidente le permitía controlar la circulación de seda, maderas preciosas, especies y metales. Al interior del imperio eran importantes la agricultura, la producción de manufacturas y la pesca. En la organización del Imperio Otomano tuvo mucha influencia tanto la cultura grecolatina como las estructuras administrativas heredadas del Imperio Bizantino, aunque con el tiempo fue tomando características propias. Durante la mayor parte de su historia, el Imperio Otomano fue gobernado por un monarca absoluto llamado sultán. Era una monarquía hereditaria, pero el sultán elegía entre los hijos de sus concubinas quién los sucedería. Los hijos que no resultaban elegidos eran enviados como gobernadores a regiones lejanas junto a sus madres para evitar levantamientos y conflictos. El sultán gobernaba desde el palacio imperial con la colaboración de un grupo de asesores, los visires, encabezados por el gran visir, que era una especie de primer ministro. El cargo de gran visir era ocupado muchas veces por el hijo elegido para suceder al sultán. La autoridad religiosa del imperio era el califa. Entre el 1876 se estableció una monarquía constitucional que duró 2 años, ya que en el 1878 Abdul Hamid restableció la monarquía absoluta. Sin embargo, en el 1909
el grupo joven de turcos restauró la monarquía constitucional que continuó hasta la disolución del imperio. Mientras fue una monarquía absoluta, la sociedad otomana estaba compuesta por súbditos que tenían dos categorías: los funcionarios militares y sacerdotes, asociados directamente al sultán, y los trabajadores como campesinos, artesanos y comerciantes, que eran la mayor parte de la población y pagaban impuestos. Existían también numerosos esclavos obtenidos de los territorios conquistados y a través del comercio. Algunos de los países que conformaron este vasto territorio son en Europa Albania, Armenia, Herzegovina, Hungría, Bosnia, Macedonia, Bulgaria, Creta, Otranto, Crimea, Ucrania y Moldavia, Chipre, Serbia, Georgia, Eslavia, Grecia. En el Asia podemos nombrar Adén, Yemen, Abiasia, Jordania, Líbano, Omán, Palestina, Arabia Saudita, Siria, Yemen, y en África, Túnez, Sudán, Somalia, Libia, Egipto, Argelia y Eritrea. También los sultanes que gobernaron el Imperio Otomano durante 600 años como parte de la misma dinastía fueron los siguientes, entre otros. El primero, Osman Gazi, entre el 1281 y el 1326, Ahmed I en el 1603 al 1617, y Mustafa II en el año de 1695, Soleimán II, Mehmed V, y el último sultán fue Mehmed VI entre el año de 1918 y 1922. La caída definitiva del Imperio Otomano se produjo luego de la Primera Guerra Mundial, cuando, a partir de la derrota de la Triple Alianza y la firma del armisticio de Mudros en el año de 1918, el imperio se dividió y el territorio se repartió entre el Reino Unido, Francia, Italia y Grecia.